En el caso del conflicto minero ambiental Las Bambas, presidente, el Ministerio de Cultura ha quitado la condición de pueblo quechua a Fuerabamba. Y eso es correcto. Y lo han retirado de su página web. ¿Para qué, presidente? ¿Para que no haya una consulta previa? El Ministerio de Energía y Minas. Tenemos un ministro, un viceministro que ha estado vinculado directamente a las empresas mineras anteriormente. Y ha generado, por supuesto que, utilidades obviamente para las empresas al cual le contratan. Y hoy está en el lado del Estado. Otra vez tenemos otra puerta giratoria, en este caso. Se ha dicho, presidente, que no se va a beneficiar y que se va a escuchar, y se han ido a hacer promesas. Inclusive ese guaracazo de la dignidad les haga reaccionar, les haga pensar de lo que está sintiendo un país que está olvidado en las altas esferas del país. Para nosotros es importante, presidente, que el Ejecutivo y el Gobierno avance a representar al Estado, que somos todos, presidente, las comunidades campesinas, las zonas altoandinas. Tenemos que avanzar, presidente, también sobre el tema de educación, que aquí no se ha dicho nada. Con el pretexto de austeridad, se ha quitado presupuestos a escuelas y colegios de las zonas altoandinas, de las zonas profundas de la selva peruana. Y para mostrar una prueba, la zona altoandina de Putis, de la provincia de Huanta, en la región de Ayacucho, se están cerrando escuelas con el pretexto de austeridad. Maestros a las calles y estudiantes que tienen que viajar a la capital de provincia para estudiar primaria, para estudiar inicial, para estudiar secundaria, toda la escuela básica. Y a cambio, presidente, en la capital de provincia lo que está ocurriendo es que se está sobrepoblando los colegios y las escuelas, y al sobrepoblarse lo que está generando es que hayan estudiantes que no puedan estudiar. Eso es la austeridad, presidente, mientras se gasta 160 millones en consultorías que este Congreso tendrá que investigar. Para nosotros es imperiosa necesidad, presidente, que se resuelvan los problemas de los maestros en el Perú. Y parte de este discurso mucho más profundo, en detalle, lo harán mis compañeros seguramente. Pero desde ya, creemos nosotros, presidente, que el documento presentado, con fecha 3 de abril, hemos enviado el documento al presidente del Consejo de Ministros, colocando nuestras posiciones de las circunstancias que vive el país y lo que nosotros creemos que se debe resolver. Los trabajadores en las calles tienen que tener una respuesta, presidente, y hoy no la ha tenido. Si nosotros consideramos que esto debe continuar, aquí está el Frente Amplio, les tenemos que hacer frente, compañeros. Y mis compañeros de bancada lo saben. Si tenemos que ir a las calles con los trabajadores, iremos. Porque hay una necesidad que este gobierno deje de defender a las empresas transnacionales y a los grupos de poder, a los poderosos de este país. Porque no puede ser posible que haya gobiernos que estén ahí aliados con intereses de grupo, con afán de lucro, en desmedro de la patria. Aquí se ha dicho parte del discurso, al cual cito: el 2018 la economía creció a una tasa de 4% y muy por encima de la registrada en el 2017, que fue de 2.5%, e incluso el que se experimentó en promedio en América Latina, que fue de 1.5%. Presidente, sabemos que el PBI es la suma de todas las plusvalías y los salarios. De acuerdo a la ENAO del 2018, el 1% en términos reales creció el ingreso. Y para el 10% de esa población, de los poderosos de este país, creció el 30%. Esa es la inequidad que no se quiere decir acá. Por eso es necesario, presidente, que se asuma, y este Parlamento debe asumir una responsabilidad.
Para nosotros, presidente, dar un voto de confianza en estas circunstancias adversas para el país es un látigo a la miseria, a la pobreza. Nosotros, presidente, no daremos ese voto de confianza porque es un tema de doctrina, porque es un tema de responsabilidad, porque es un tema de patriotismo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa en representación del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente, por intermedio suyo, al señor Premier y a todo el gabinete. Presidente, hoy nuestro Premier viene a pedir el voto de confianza y la bancada del Nuevo Perú no puede sino expresar su alta preocupación por los hechos que viene atravesando el país. Creo que el Premier, presidente, por su intermedio, ha intentado un discurso sui generis, diferente, porque efectivamente ha planteado un mensaje a la juventud. Sin embargo, presidente, hay que preguntarse qué tipo de juventud está en la estructura del enfrentamiento de la situación de los problemas del país. Y en ese sentido me quedo con la frase con la que él cerró nuestra visita a su despacho, porque diálogo no hubo, y señalaba textualmente de que hay que quedaba claro que tenemos diferentes percepciones y formas de entender la realidad, y por tanto quedaba claro que hay diferentes formas de plantear soluciones. Y por eso es que cuando se plantea una lectura para la juventud, hay que preguntarse para qué tipo de juventud, porque en lo mínimo del respeto a la juventud nos hubiera dicho qué ha pasado y qué va a pasar con el Consejo Nacional de la Juventud. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de los jóvenes en estas decisiones que se están tomando para el país? Porque los jóvenes que conozco, presidente, han hecho retroceder a este Parlamento cuando se intentó poner una ley Pulpín. Y han hecho retroceder a este gobierno, presidente, cuando se intentó el paquetazo del año 2018. Señalando explícitamente que este sistema, que este modelo económico, que este mecanismo de impulsar el desarrollo, entre comillas, ha fracasado. Y que los jóvenes tienen el derecho de tomar determinaciones y decisiones sobre su futuro. Y que tienen una constitución política que ha caducado para su contexto de juventud. Y que necesitan discutir el nuevo escenario político, jurídico, económico y cultural de su país. Y exigen y piden una puerta abierta a discutir una nueva constitución. Pero claro, hay diferentes formas de plantear soluciones y de reconocer que este modelo, el modelo del gobierno, presidente, está caduco. Los jóvenes, presidente, están pidiendo y están exigiendo la defensa de la patria, que no sea el gobierno el que entrega los recursos naturales a las transnacionales y una vez que haya hecho eso le diga: cuando tienes problemas, ese problema es de naturaleza privada. Yo no me puedo meter. Y entonces arréglatelas tú. Los jóvenes de Fuerabamba, de la convención en el Cusco, de Chumbivilcas, presidente, están exigiendo soluciones en torno a la política energética que fracasó. Están exigiendo que esta política ayude y contribuya al desarrollo social y a la generación de oportunidades laborales, por ejemplo, sociales, por ejemplo. Sin embargo, presidente, para el Estado es simplemente un acuerdo monetario. Págale tanto y se acabó el problema. Y cuando haya problemas, yo voy a ser tu interlocutor o tu mediador. Los jóvenes, presidente, están planteando, los jóvenes son prácticos, exigen respuestas, no exigen discurso. Los jóvenes están exigiendo que los policías y los militares los protejan aquí, en las ciudades. Los jóvenes están pidiendo a gritos que no los maten por contestar el celular en la calle. Y contrariamente a eso generamos cuestiones de emergencia llevando a toda la policía por contrata privada a las zonas de emergencia. Los jóvenes están pidiendo a gritos, presidente, no ser matados por otros jóvenes que no tienen oportunidades de un acceso a calidad educativa pública y gratuita. Que no le diga el Estado: no hay vacantes en la escuela, vete a una escuela privada. Más del 30% del sistema educativo ya es privado y el Estado sigue diciéndole a los padres que los jóvenes no pueden estudiar en una escuela pública porque no hay vacantes.
Los jóvenes exigen oportunidades reales. ¿Cuál es la política de empleo juvenil? ¿Qué les hemos tenido preparado a los jóvenes? Me parece un discurso interesante, me parece innovador. Después de más de 40 cambios ministeriales en este gobierno, escuchamos un mensaje a los jóvenes, pero los jóvenes no quieren discursos, quieren hechos y realidades. Los jóvenes están pidiendo a gritos, presidente, por intermedio suyo al Premier, que se maneje con honestidad y con transparencia el problema de Fuerabamba. Que le diga al país por qué razón la política energética fracasó. Que le diga al país quién es el responsable o el irresponsable de generar que esta carretera, que esta trocha vecinal, se haya convertido en el año 2018, en este gobierno, ruta nacional. Un conflicto, presidente, sobre el cual no se dice absolutamente nada. Que está cargado de jóvenes, varones y mujeres. El propio Gregorio, que es joven, y los demás. Presidente, creo que en el país tenemos incluso jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y entonces los jóvenes están en el discurso, pero no están en el ejercicio del Estado. No tienen ninguna oportunidad para sentarse y decir, vamos a ser partícipes y protagonistas de este proceso. Pero queremos discutir con ustedes cuál debe ser nuestro orden jurídico, político, económico. No, señor, usted es joven, usted es cuadripléjico, yo le voy a decir lo que para usted es bueno. Los jóvenes exigen, presidente, una articulación del sistema educativo básico, secundaria a la universidad, y no de institucionalizar una preuniversitaria, ¿no es cierto?, para poder acceder a la universidad. Los jóvenes exigen mejores oportunidades de acceso a la educación universitaria. ¿Qué se ha dicho sobre ello? Los jóvenes exigen, presidente, y están diciendo a gritos, quiero y tengo el derecho, me animo a ser profesor, pero tú estás prohibido hacerlo porque cuando ejerzas la labor de ser maestro, te vas a morir de hambre. Y ahí viene la política educativa basada y centrada en la capacitación docente, en la capacitación del directivo, que además acaban de sacar a directivos ya capacitados, más de 14 millones de soles por las aguas, después de un año de formación, y además lo van a trabajar a través de educación virtual, que el congresista, no está, no me acuerdo del congresista, acá, el congresista del APRA, no me acuerdo, bueno, el congresista tiene el congresista Rodríguez tiene un proyecto de ley para poder modificar el tema de la importancia de la educación virtual en la ley universitaria, que está frenada por opinión del Ministerio de Educación. Congresista, le habíamos asignado 5 minutos porque usted nos pidió que le cedemos el otro 5 minutos a un miembro de su bancada. Van hablando 8, el tiempo restante es lo que se le va a asignar. ¿Ya? Puede continuar. Presidente, solamente para señalar que en términos de derechos, exigir al Ejecutivo que cumpla con su responsabilidad y honre al gobierno y pague, Premier, por favor, paguen la deuda social, no solo del sector educación, 200 millones que significan el 3% de la deuda social. Honren al gobierno y díganles que estamos en condiciones de respetar a la gente, de devolverle a la gente lo que el Estado le quitó y de pagarle su deuda social. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Entonces, el tiempo restante se le va a asignar al congresista Ceballos, tengo entendido, en el momento que se inicie el debate ya por todos los congresistas. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez, portavoz del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, quiero valorar primero el espíritu dialogante del Premier Salvador del Solar, que ha tenido la gentileza de convocar a todas las bancadas de este Congreso. Es momento, presidente, de pasar del odio y la confrontación a construir consensos y gobernabilidad pensando en el bien de todos los peruanos. Presidente, yo no quisiera calificar al gabinete si es un gabinete político o es un gabinete técnico. Aquí, presidente, lo más importante es que se ha construido un equipo donde se ha convocado a los peruanos más preparados para poder servir a nuestro país y para enfrentar los problemas más álgidos que hoy día está reclamando la población.
En la última encuesta, presidente, el 71% de la población reconoce que la lucha contra la corrupción es una prioridad y tiene que continuar. Señor presidente, en ese sentido, presidente, el presidente de la República, don Martín Vizcarra, ha tenido el coraje de enfrentar la corrupción en su primer año de gobierno. Todos sabemos, presidente, y sabíamos que en los pasillos de ese Congreso se escuchaban que en el ex Consejo Nacional de la Magistratura se hacían designaciones irregulares de jueces y fiscales y se favorecían a determinados juicios, inclusive vinculados a la clase política, presidente. Eso, presidente, es lo que hoy día quiero valorar del presidente Vizcarra. A diferencia, presidente, que otros expresidentes de la República han preferido convivir con la corrupción durante 26 años de creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, el presidente Vizcarra ha enfrentado esa corrupción, presidente, y producto de ello es que se han entregado 8 proyectos de ley, de las cuales 4 están aprobados por este Congreso de la República y varios proyectos que tienen que ver también con la reforma política. Señor presidente, hace poco el Contralor General de la República ha señalado claramente que hay cerca de 16.000 millones de obras que están paralizadas. Y ese es un mensaje para aquellos que no quieren luchar contra la corrupción. Dentro de esas obras, presidente, hay muchas escuelas en las que hoy día muchos niños de nuestro país no pueden estudiar. Hay muchos puentes, hay muchas carreteras que podrían favorecer a los productores, a los agricultores, a los que manejan el bosque. Y muchos proyectos de agua potable, señor presidente, que nos ayudaría a combatir la anemia, que es un mal que hoy día está aquejando a nuestro país. Entonces, presidente, claro que sí afecta a la corrupción. Y la corrupción, presidente, es un flagelo que tenemos que combatirlos todos los peruanos, todos los niveles de gobierno y todos los poderes del Estado. Señor presidente, siguiendo la línea del discurso de nuestro premier, un tema fundamental y prioritario, presidente, es el tema económico. El Perú, y lo ha señalado claramente el premier, el año pasado ha crecido 4%, superando al promedio regional. La inversión pública ha crecido 8,5%, la inversión privada 4,5%. Eso es una clarísima señal, señor presidente, que estamos en un buen camino. Sin embargo, los resultados económicos son solamente un medio, presidente. Los resultados sociales son los que importan. Y en este segundo año, en esta segunda etapa, este gabinete, estoy seguro que con el premier nos vamos a enfocar en el bienestar de nuestra población. Además, presidente, el premier ha sido claro. Necesitamos reactivar nuestra economía. Y ha mencionado 3 temas fundamentales. Uno es el tema acuícola. Segundo, el tema forestal y el tema del turismo. Y en el tema forestal, presidente, yo quisiera comentar un poco. Yo provengo de una región amazónica. En mi región hay más de 30 millones de hectáreas de bosque. Y un ejemplo claro, presidente, es que el sector forestal puede producir varios puntos a nuestro Producto Bruto Interno y puede generar puestos de trabajo. Un ejemplo, presidente, es Chile. Chile exporta más de 7,000 millones de dólares en productos maderables que provienen de plantaciones. Ellos ni siquiera tienen bosques naturales y sin embargo nos dejan súper lejos, presidente, en lo que esta actividad podría generar para el Perú, no solamente divisas, sino algo que hoy día también reclama la población en las encuestas, que es la generación de empleo, presidente, que es sumamente importante. Y el otro punto, presidente, que también quisiera reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno, es el tema del turismo. Hoy día, desde Iquitos, podemos volar directamente hacia el Cusco. Lo que hacemos con esto, presidente, es que estamos diversificando el turismo. Ya no solamente va a ser un destino el Cusco, sino también va a estar Iquitos, va a estar el norte del Perú y muchos otros lugares que tiene nuestro país, que tiene hermosos recursos turísticos. Dentro de poco vamos a viajar con el ministro de Turismo a Contamana, a visitar Aguas Calientes, presidente, que tiene una agua caliente que casi no existe en el Perú.
muchos de estos lugares, hermosos lagos de la Amazonía, y estoy seguro que hay nevados en otras partes del país, que pueden ofrecer un destino turístico al país y pueden generar una economía saludable, presidente. Porque el turista no pide nada al gobierno, no pide nada al Estado, simplemente deja sus recursos y genera trabajo a la población, que es lo más importante, presidente. Otro de los temas clave, presidente, que ha mencionado el Premier, es el tema de la descentralización. Y ahí el gobierno ha venido fortaleciendo los MUNIs y los GORES ejecutivos. Esta es una herramienta clave, presidente, que les permite a nuestras autoridades locales interactuar directamente con los ministros para poder resolver sus problemas. Y en la lucha contra la anemia, presidente, justamente quería hablar del tema de descentralización también, es que por primera vez en este año los alcaldes, más de 800 municipios, señor presidente, están recibiendo fondos para luchar contra la anemia, porque la anemia es un mal que no solamente le compete al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales y también a los gobiernos municipales. Finalmente, presidente, yo quiero agradecer la participación hoy día del Premier y pido a mis colegas, señor presidente, dar un voto de confianza pensando en el Perú. Dejemos a un lado el odio y la confrontación y pensemos en un futuro cierto para nuestro país y dejemos a nuestras próximas generaciones un clarísimo ejemplo de que sí es posible construir política a través de consensos y a través de la gobernabilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Meléndez. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez, portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Quiero saludar a todos los colegas y al mismo tiempo dar la bienvenida y el saludo al Premier de la República y a todo su gabinete. Y saludar la presencia, creo que por primera vez, de ministros y ministras en forma equitativa, lo cual hace que hoy día sea un día también histórico. Y si de ahí está Gloria Montenegro de nuestra bancada, mucho mejor todavía la noticia. Presidente, después de escuchar el discurso del Premier, creo que hay que resaltar algunas novedades que yo considero muy importantes y que coinciden de alguna manera con lo que nosotros también pensamos en la bancada. Uno es la transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales en una forma ya oportuna. Normalmente en periodos anteriores de gestiones pasadas, estos recursos llegaban todavía en el mes de junio o julio. Ahora han sido ya oportunamente transferidos y que creo que también eso hay que reconocer, es un trabajo hecho porque el que está a mi derecha, César Villanueva, que también saludo que haya hecho una gestión importante como Premier. Y hemos visto que en esta transferencia hay algo que le está dando un plus adicional el nuevo Premier, y que consiste en que no solamente va a transferir recursos, sino lo más importante es va a hacer un trabajo de acompañamiento. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los ministerios, ¿qué hacían? Soplaban la pluma, ya, toma el dinero. ¿Pero por qué lo hacían? Para demostrar que ellos eran rápidos, que ejecutaban sus recursos, pero que esos recursos muchas veces se atoraban en las regiones, en los gobiernos regionales o en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de dar recursos, sino tienes que evaluar si esa región o esa municipalidad tiene capacidad técnica para poder hacer uso de esos recursos en forma no solamente transparente, sino en forma eficiente, y muchas veces no lo hay. Un alcalde de una zona rural, por ejemplo, no tiene a veces ni siquiera un contador, por si acaso, y un contador de la capital es el contador de muchos municipios. Así funcionan las cosas. A veces no tienen profesionales economistas, por ejemplo, no hay. A las justas de repente tiene un ingeniero civil. Entonces, si le das dinero
y no le das capacidad técnica, si no fortaleces la capacidad operativa, la capacidad técnica de ese municipio o de ese gobierno regional, entonces la transferencia puede terminar en mal uso de esos recursos, malversación de fondos, mala ejecución de los proyectos de inversión pública y en consecuencia lamentaciones de la población. Creo que ese cambio es bueno, fortalecer, Premier, señores ministros, que sobre todo los ministerios que son ejecutores y que transfieren más recursos para los brazos ejecutores, que en realidad son los gobiernos regionales y gobiernos locales, creo que hay que fortalecer ese esfuerzo, fortalecer esas capacidades. Y vamos a ver de que ahí vamos a poder invertir mucho más rápido. La inversión pública tiene que llegar. El sector privado hace lo suyo, pero tiene que sumarse en una forma más rápida a la inversión pública. ¿Para qué? Para que un crecimiento que a veces estamos ahora pensando en un 4.2, ¿por qué no pensar en un crecimiento del 5% de nuestro PBI para este año? Sí lo podemos lograr, está bien, las cifras pueden ser una aproximación, pero si le ponemos fuerza, le ponemos voluntad, todos, yo creo que podríamos tener un crecimiento, ojalá, mucho mayor, porque eso va a generar, al fin y al cabo, empleo. Y cuando la población tiene empleo, vamos a estar combatiendo el otro gran problema, el tema de inseguridad ciudadana, que también es otra preocupación, que también que es parte del discurso, y que donde vemos también que hay un esfuerzo del gobierno, pero que yo creo que tenemos que trabajar más. Fomentar empleo para mí siempre ha sido, desde mi punto de vista, una herramienta poderosa para frenar la violencia en la sociedad. Si un padre de familia tiene hijos y no tiene trabajo y está en extrema pobreza, eso es violencia también. ¿Y quién ha generado esa violencia? Es el Estado, nosotros como Estado. Estamos organizados para fomentar violencia, cuando el pueblo nos ha delegado su poder, su facultad para organizarnos, para generar bienestar en la población, generar empleo, generar trabajo. Y esa generación de trabajo va a ser fruto, como lo ha planteado el Premier, del diálogo entre peruanos, entre los diferentes niveles de gobierno o de poderes del Estado. Por encima de las discrepancias tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Ya hemos 2 años y medio o casi cerca de 3 años de experiencia de enfrentamiento ya tenemos, ya sabemos ese camino y de verdad que no sirve para nada. Si en algún momento lo dijimos, tal vez no fuimos escuchados, pero yo desde que empecé mi primera intervención en este Congreso dije que había que, como peruanos, unirnos, empujar el coche para salir adelante como país, lo dije. Pero en este momento ese discurso sí puede cobrar actualidad. Y creo que hemos aprendido, le he escuchado al señor Tubino que dice que tiene interés por consensuar, tiene interés por dialogar, y eso es una buena noticia, porque ellos son la primera fuerza de este Congreso de la República. Y por lo tanto, si esa fuerza principal de este Congreso quiere dialogar, creo que es una buena noticia, Premier, para usted, para su gabinete y sobre todo para el país. Y nosotros vamos a fortalecer desde Alianza para el Progreso ese diálogo, esa apertura de entendimiento, para comparar 2 años y medio de enfrentamiento versus 2 años y medio de consenso, para ver cuáles son los resultados. Y eso puede servir como una lección para las futuras generaciones, para los futuros congresos. Cuando hablamos de estos conflictos, Premier, no quiero dejar de mencionar el tema de lo que ha pasado últimamente. Es importante tener en cuenta que las comunidades campesinas, por su formación, por ser ancestrales, necesitan tenerse en cuenta como instituciones a las que debemos todo el respeto y toda la consideración. No podemos fácilmente aplicarle las leyes fríamente. Es verdad que el Ministerio Público, el Poder Judicial, son órganos autónomos, claro está eso. Pero eso no quiere decir que el líder de este país, elegido por el pueblo, que es el presidente de la República, pueda decir un momentito, sigue con tu autonomía, pero ojo, ten cuidado cuando decidas algo respecto a comunidades. Estas comunidades asentadas en territorios con mucha riqueza en cuanto a minerales y otro tipo de recursos también, caminan sobre la riqueza, pero ¿en qué condiciones?
en condiciones de abandono, en condiciones de miseria, en condiciones de pobreza. Y es lógico que nosotros como Estado tenemos que asegurarnos que ellos puedan tener condiciones óptimas, posibilidades de desarrollo en base a esas riquezas que están en sus tierras, que les pertenecen a ellos, que es su propiedad. La ley de comunidades campesinas, ¿qué dice? Las tierras de las comunidades campesinas son intangibles, es territorio intangible. ¿Y cómo se les ocurre a alguien tomar una decisión de hacer una carretera sin haberle consultado a esa comunidad campesina? A ver, ya háganle a algún club privado de Lima una carretera o una pista sin consultar, sin coordinar. A ver si se acerca por lo menos el funcionario allí. No lo va a hacer. Pero claro, como que dicen, una comunidad campesina alejada y desparramada en algún rincón del país, no, haz nomás la carretera. No, señor. Esa forma de pensar tenemos que cambiar, tenemos que respetarlo como peruanos, todos somos iguales. Nadie es más que nadie, pero nadie es menos que nadie tampoco. Y entonces las comunidades campesinas tienen que tener una presencia en el país y ellos lo que exigen es respeto. Respeto. Es sagrado para un comunero que elige a su presidente, es sagrado que se respete su autoridad elegido por ellos. Así como nosotros hemos sido elegidos y queremos que nos respeten, con mayor razón, esas comunidades respetan mucho a su presidente. Y es triste y da vergüenza cuando vemos detenido a ese presidente acá en Lima. Es una vergüenza para nosotros como peruanos. Yo me siento avergonzado, Premier, porque yo digo, un Estado con tantos abogados, con tantos poderes del Estado, un Ministerio Público, Poder Judicial lleno de profesionales, de abogados, deteniendo a un presidente de una comunidad campesina que viene con 2 asesores, por más que estén metidos de repente en una serie de cosas que habrá que investigar, pero no es pues excesivamente abusivo. Así vamos a tratar a nuestros hermanos que son dueños de esa riqueza. O sea, tener riqueza ahora en tu territorio es sinónimo de ser delincuente o ser proclive de que vas a ser investigado como delincuente. A un hombre que es querido por su comunidad, que es respetado por su pueblo, eso no puede volver a suceder, Premier. Por lo menos el Ministerio Público y el Poder Judicial, yo sí les puedo decir que tengan cuidado en tomar su decisión, porque para investigar no necesito encerrar. Lo puedo investigar en libertad. ¿Por qué tengo que encerrarlo? Eso es abuso, eso está mal. Eso no debe volver a ocurrir en nuestro país. Y si al final es juzgado y es encontrado culpable, tendrá que asumir su responsabilidad. Pero antes debemos juzgarlo en libertad. Ya basta de estar metiendo prisión preventiva a cada rato, líderes políticos presos por la pura. Ahí está la señora Keiko, preso por la pura, ya a estas alturas ya es tarde, ya que la suelten a esa señora. Que lo investiguen en libertad y si es culpable al final que lo encierren. Pero tenemos que empezar a aperturar ya las puertas ya. Necesitamos hacer inversión y para hacer inversión, para progresar, necesitamos trabajar unidos y empezar a restañar las heridas. Y que el Ejecutivo también esté dedicado a invertir los recursos del Estado. La corrupción, que se investigue, pero que lo hagan quien tiene que investigar. Para eso está la Contraloría, está el Poder Judicial, el Ministerio Público. Los ministros que ejecuten las obras, ahí van a ser aplaudidos, ministros. Pero no pierdan su tiempo escarbando, porque los meses pasan, no hay inversión y la gente lo que quiere es empleo en el país. Hay sectores claves, educación. Estamos todavía con un porcentaje del PBI bajo todavía, cuando la expectativa es llegar a un 6% del PBI para invertir en educación. Eso hay que ir progresivamente cerrando esa brecha. En el tema agrario, he escuchado y he leído que también lo veo un poco flojo en esa parte. No se ha hablado, por ejemplo, de una inversión en el manejo integral de las cuencas. Tímidamente se habla de... Para que concluya, le hemos dado 2 minutos adicionales para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Tímidamente he visto de que quiere hacerse cochas. Son cosas pequeñas, está bien eso también. Pero ¿dónde está el manejo integral de las cuencas en el país? No hay nada sobre eso cuando estamos llenos de huaicos. El Ministerio de Agricultura tiene que hacer ese trabajo. Y la descolmatación de los ríos no se menciona casi nada. Las defensas ribereñas, nada. Entonces, vamos a meterle más fuerza en el tema agrario.
Sé que el tiempo es ingrato hoy día, presidente, pero con la licencia de mi bancada no puedo dejar de mencionar a mi región. Yo estoy hablando como vocero de Alianza para el Progreso, pero como vocero estaré hasta julio, pero como ancashino voy a estar toda la vida. Y yo le pido al Premier y a los ministros, no se olviden de Ancash. Hay cosas que se han avanzado en estudios, pero todavía no se ejecutan. La vía de evitamiento en Chimbote, las carreteras Sigua-Suari, los 8 hospitales que están ya avanzados, son temas que nos preocupan y que queremos que se ejecuten. Por lo demás, alas y buen viento. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Müller, portavoz de la célula parlamentaria aprista, hasta por 10 minutos.